El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Valencia cumple 80 años. A lo largo de este tiempo, la institución y los propios profesionales han tenido una importancia sustancial en el crecimiento de nuestros pueblos y ciudades. Sin duda, un buen ejemplo es este Palacio de la Exposición, que curiosamente se edificaba en apenas 3 meses en 1909 para la Exposición Universal, pero cuya rehabilitación, sin embargo, suponía 7 años de trabajo entre 1995 y 2002. Ana Renieblas fue la arquitecta técnica encargada de la última fase de aquella rehabilitación, que hoy nos deja un entorno fantástico para conmemorar estos 80 años. Sobre todo para presentar este libro, Edificando la Arquitectura Técnica Valenciana. En este libro vamos a encontrar infinidad de anécdotas como esta que comentábamos del Palacio de la Exposición, pero sobre todo se hace un repaso a la actividad del colegio a lo largo de estas 8 décadas y por supuesto a ese crecimiento paralelo de las ciudades en torno a la arquitectura técnica. Hablaremos de todo ello, pero primero permítanme que les presente a quien probablemente más sabe de lo que aquí pone y de la arquitectura técnica valenciana en este momento, es su autora y responsable de comunicación del colegio, Ana Valdés, bienvenida. Gracias. Ana, primero enhorabuena porque es un trabajo yo creo que excepcional, muy exhaustivo, pero al tiempo muy ágil de leer, muy ameno, se lee incluso muy ameno para personas que no tienen nada que ver con el sector, que eso es complicado muchas veces. Sí, la verdad es que lo pretendía, que pudiera... Pues lo has logrado, o sea que puedes estar tranquila. Yo decía, has hecho una labor de buceo casi detectivesca, ¿no?, para encontrar toda esta documentación, ha sido mucho tiempo de trabajo. Sí, Majo, han sido 18 meses. 18 meses de investigación, de redacción, de búsqueda de documentación. Ha sido un trabajo muy chulo, muy bonito. La verdad es que a mí me ha enamorado completamente. Y bueno, pues lo que pasa cuando te enamoras, ¿no? Que lo das todo, pues eso fue. Y sobre todo empleamos mucho tiempo en todo lo que fue la documentación de la primera etapa del colegio, porque no estaba documentado. Claro. No existía. Desde del 40 que se creó el colegio hasta el 51 no había nada, no había actas, no había nada. Entonces la Junta de Gobierno, además de querer redactar la historia del colegio, quería llegar a documentar ese origen. Y bueno, al final lo conseguimos, pero nos costó muchísimo. De todas formas, tú me comentabas buscando el acta, que finalmente dices no apareció, pero buscando ese acta os habéis encontrado con infinidad de historias que yo creo que son interesantísimas, ¿no? Como esta del primer presidente que no llegó a ser presidente, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, el acta nos costó un montón, un montón. De hecho, no hemos llegado a localizarla y puede que incluso no exista, porque es un momento en el que eran los años 40, era justo después de la Guerra Civil y puede que no se hiciera un acta constitucional. Anduvimos por los archivos de toda España. Y lo del primer presidente, eso es muy chulo también. Lo del primer presidente nos llegó porque un día vino un colegiado nuestro a hablarnos de su abuelo, que también era arquitecto técnico, bueno, entonces aparejador, era aparejador. Y aportándonos documentación de su abuelo, llegamos ni más ni menos a que este señor fue el presidente de la asociación previa al colegio. Entonces, yo tenía la teoría de que esa asociación tenía que existir. Por analogía con otras ciudades, por el movimiento asociacionista que había entonces en Valencia, por el colectivo valenciano que reivindicaba mucho en materia de atribuciones, es que tenían que haberse asociado antes de crear el colegio. Y a través de este señor, de ese primer presidente, llegamos a que sí que existía una asociación valenciana, que algo que existía, y además muy cohesionada y muy movida. Y este presidente fue el primer presidente de la asociación y debía haber sido, por coherencia, parte integrante de la fundación del colegio. ¿Pero qué sucedió? Que está la Guerra Civil por medio. Y como titulado universitario, hizo las milicias universitarias. Y como tal, acabó perteneciendo al ejército y estaba en la cárcel, en las Torres de Quart, concretamente. Entonces este señor, que es nuestro colegiado número 1, fue el colegiado número 1, pero no llegó a presidir el colegio, claro. La verdad es que una de las cosas que quedan claras viendo esto es que las primeras décadas fueron muy complicadas, incluso para formarse, ¿no? Es decir, tenían que viajar si querían ser arquitectos técnicos, no existía la escuela en Valencia. Sí, la escuela estaba en Madrid y en Barcelona. Había una escuela en Madrid y una en Barcelona. Entonces nos contaban los colegiados más veteranos que para viajar a Barcelona tardaban 9 horas en tren para ir a estudiar. Podían estudiar allí o podían examinarse por libre
Entonces, para ir a los exámenes empleaban 9 horas de viaje de un trayecto en un tren que no son las comodidades de ahora. Entonces, claro, era muy vocacional, porque estudiarlo requería un gran esfuerzo. Incluso hubo un accidente de tren en el trayecto Valencia-Barcelona. Fue un accidente que causó mucha conmoción en la sociedad valenciana, tuvo un impacto muy grande, porque el tren chocó contra un tren de mercancías y fue un desastre, pero también porque viajaban muchos estudiantes, y entre ellos un grupo de estudiantes aparejadores de Barcelona, y aquello movilizó mucho. De hecho, según cuentas en el libro, repercutió de alguna manera en acelerar, ¿no?, la llegada de la escuela a Valencia. Sí, no fue el determinante, pero sí que, digamos, fue como un revulsivo, ¿no? Como que la necesidad de la escuela se hizo como más patente, porque era un esfuerzo muy grande el que quisiera estudiar arquitectura técnica. Entonces se creó desde el colegio una comisión para la creación de la escuela y se empezó a organizar un movimiento que quería crear la Escuela de Arquitectura Técnica en Valencia. A ese movimiento se fueron sumando entidades, pues como la Cámara de Comercio de Valencia o incluso el Colegio de Arquitectos. Quería que los arquitectos técnicos tuvieran aquí también una escuela. Todo lo movilizó a través del Colegio de Aparejadores de entonces, y finalmente en el año 68 se autorizó la creación de la escuela. Se pusieron todos contentísimos, claro, pero tardaron unos 3 años en dotarla, pues, de infraestructura, personal docente, etcétera, que también se organizó desde el colegio, y en el 71 fue cuando por fin se tuvo la escuela en Valencia. ¿Y qué pasó? Pues que se democratizó un poco ese acceso a la enseñanza, claro, a la carrera, porque ya era una carrera universitaria. Y de algún modo la escuela fue un revulsivo, ¿no? Porque de repente cambia el perfil, ¿no? Aparecen las mujeres en la profesión que hasta entonces no existían. Ahí cuentas alguna anécdota, debía de ser curioso, ¿no? Entrar en un aula llena de hombres y una chica pobre ahí quieta. No, me llamó muchísimo la atención esa anécdota. Tal cual, como lo estás contando. Según nos contaban nuestras colegiadas más antiguas también. Mira, la primera nuestra es del 68, la segunda es del 71. Pasan 3 años hasta que hay otra mujer colegiada. Entonces, ellas lo que nos contaban es que sí, que ellas tendían incluso a agruparse entre ellas, aunque fueran de distintos cursos, y que estaban, pues, en medio en fin, eran casos excepcionales. Y lo que sí que nos contaban ellas era que, claro, también era muy vocacional, pero sin embargo, luego no podían acceder en igualdad de condiciones a ejercer, porque se daba hasta por supuesto que ellas no iban a ejercer, que se les ofrecían puestos docentes o puestos institucionales. Incluso hubo una, nuestra colegiada más antigua actualmente, que me contaba que cuando intentó buscar trabajo en estudios de arquitectura o en estudios de arquitectura técnica, le explicaban muy cariñosamente que no podía ser, porque eso iba a ser una revolución para los hombres del estudio, nadie iba a trabajar. Entonces, fíjate, qué concepto de la mujer, pero qué concepto del hombre también. ¿Sabes? Porque, bueno, hoy en día, Majo, no tiene nada que ver. Hoy en día yo creo que es algo absolutamente normalizado. Una arquitecta técnica es exactamente lo mismo que un arquitecto técnico, nadie entra en esas consideraciones, pero entonces sí es verdad que era una ruptura, ¿no?, con el perfil del señor con traje y 600, ¿no? Que eso es otra cosa que está en el libro y a mí me llama muchísimo la atención, el 600 y el papel que tuvo el colegio, ¿no?, para que los aparejadores, entonces aparejadores, ¿no?, todavía accedieran. Sí, aparejadores todavía, porque el 600 viene en el 57, o sea que sí, y arquitectos técnicos son ya en los años 70. Sí, pues el 600 es una pasada, porque el 600, lo que hizo el 600 fue popularizar el acceso a un vehículo. Las familias no tenían un coche. No era normal el que cada familia tuviera un coche. Sin embargo, cuando llegó el 600, que era pequeñito, que podían adquirirlo fácilmente dentro de lo que es las posibilidades económicas, pues también democratizó el acceso al utilitario. ¿Y qué pasó? Que había tanta demanda, todo el mundo quería un 600, que la producción no daba abasto y no se compraba como ahora que tú ibas al concesionario y compras un coche. No, lo que hacía la SEAT, daba opciones de compra, y como muchos profesionales querían tener sus 600, pues articularon la venta a través de los colegios profesionales, o por lo menos a través de nuestro colegio profesional.
que es lo que yo he documentado. Y el Colegio de Aparejadores distribuía opciones de compra a los colegiados que quisieran comprar un 600. Ellos lo pedían al colegio, esperaban, y cuando ya llegaba sus 600, pues tan contentos se lo compraban y a disfrutar. De alguna manera el colegio ha sido una parte muy activa en la ordenación de la profesión, pero en realidad fíjate que hasta en la vida personal, ¿no?, de los colegiados, y también ellos han sido una parte activa. Me estás contando y yo veo la evolución clara de la sociedad, veo crecer la sociedad al mismo tiempo que va creciendo el colegio. Sí. En el libro hay una anécdota que a mí me parece especialmente emotiva, es la de la pantanada. De algún modo afectó a todo el mundo y ahí los colegiados echaron el resto, no solo como profesionales, sino también como ciudadanos, ¿no? Eso es muy llamativo. La pantanada a mí también me impactó al investigarla. Me impactó la pantanada y me impactó la riada del 57, pero la pantanada, como yo la recuerdo, yo era pequeña, pero recuerdo la pantanada de Tous, se llamaba entonces, pero asoló toda la ribera. No fue solamente, de hecho, la lengua de agua llegaba de Tous a Cullera, son 58 kilómetros de barro, de casas devastadas. Y fue tremenda. Y sí, los aparejadores se volcaron muchísimo. En el libro se cuenta cómo hay técnicos municipales que se van desde donde estaban, cruzan los caminos como pueden con su coche, anegados, para llegar a la población, y se pasan trabajando hasta 3 días seguidos. ¿Qué hacían? Pues lo que hacían es posibilitar que la gente volviera a sus casas, porque las casas estaban completamente devastadas por el barro. Entonces había que ver si eran seguras, había que apuntalar, si había que apuntalar, había que restaurar canalizaciones porque se habían embozado completamente, y trabajaron muchísimo en muchos pueblos y con mucho esfuerzo. Entonces el colegio lo que hizo fue, les abonó los honorarios de su voluntariado. Es decir, eso era un trabajo voluntario, la gente lo hacía pues porque había habido una desgracia. Entonces el colegio dijo, todo lo que has trabajado te lo vamos a abonar nosotros. Luego también abrió una cuenta para los damnificados y también indemnizó a los mismos aparejadores que habían perdido su casa, que también eran muchos. Y sí, es muy emotivo, pero es que si tú vas viendo la historia del colegio, siempre ha habido una vocación de servicio social, de servicio a la sociedad. Sin duda, esa entrega de la que habla Ana Valdés ha sido el eje conductor, el elemento que ha permanecido inamovible a lo largo de 8 décadas de vida del colegio. Este libro recoge ese camino, 80 años edificando la arquitectura técnica valenciana sin abandonar nunca esa vocación de servicio, 80 años en los que página tras página han cambiado muchas cosas.